Mi nombre es Irene Renowitz. He sobrevivido al Holocausto. He vivido nuevamente. Años después me encuentro aquí dando testimonio, recobrando la angustia, el temor, la corrupción, sentimientos que predominaron en mí años atrás. La desgracia que vivimos los judíos no la podría describir exactamente ninguno, ya que fue una miseria, fue algo que nos derrumbó por dentro. Recuerdo aquellos días, es como si fuera ayer, que mis amigas y yo solíamos saltar, correr y aprender cada día más. Nuestra mayor preocupación era si nuestro amigo Ran o Anek, que no eran realmente amigos, salían con nosotros, si podíamos lograr capturar su atención. Pero con tan solo 12 años de edad, yo sabía lo que nos esperaba. Mi padre trabajaba asombrosamente por nosotros. Recuerdo que llegaba con unos bizcochos que mi hermana y yo nos peleábamos. Al ver esto, mi madre, como siempre, no cedía el de ella. Al igual, mi madre trabajaba duro y era la madre que cualquiera hubiera deseado. Su piel era como una porcelana, su pelo tenía un tono peculiar, era como un rojo intenso, carmesí. Recuerdo, era difícil saber que esa felicidad que estaba en esos momentos en nuestro hogar se iba a acabar prontamente. Pasaron los días, yo continuaba saliendo y ya veía cada vez menos a mis amigas. Rutka y Nina me decían que se habían llevado la gente, que los demonios se habían llevado a la gente. No sabíamos si habían mudado, si habían muerto. Era una incertidumbre, no lográbamos descifrar qué estaba pasando, aunque nuestro corazón nos dijera lo contrario. Mi padre tenía grandes cultivos de maíz y de otros vegetales que él amaba, era su pasión ir a ese trabajo. Realmente disfrutaba lo que hacía, pero me acuerdo desde 1938, aquella noche que se nos prohibió a los judíos andar por ciertas calles, que se derrumbaron las sinagogas, que ya no podíamos tener lo que era nuestro. No entendía cómo era eso capaz, que nuestra religión nos estuviera perjudicando, que por ser judío, que por ser yo judía, iba a tener que sufrir, me iban a tener que llevar. Todos los días era un día más de incertidumbre. Eran los días que no sabíamos si íbamos a morir, si íbamos a vivir. Realmente no sabíamos qué iba a pasar. Mi mamá lloraba, nos ocultaba lo que pasaba. Creía que no sabíamos qué estaba sucediendo, pero en realidad sí sabíamos. No podía ocultarnos más que el día nos iba a llegar, que el momento, de una manera u otra, iba a aparecer esas tropas en nuestra puerta. Desafortunadamente, el día no llegó. Ese día llegaron las tropas nazis. Nos pidieron que cargáramos con nosotros cualquier cosa que podríamos llevar en la mano, nada más de eso. Recuerdo que no sabía si coger comida, mis prendas. Aún así la comida nos iba a hacer falta. Nos montaron a toda la familia, mi madre no paraba de llorar, yo tampoco. Era un vagón, recuerdo, en un tono oscuro. El sentimiento de miedo lo podíamos sentir en nosotros. No sabíamos a dónde nos iban a llevar, qué iba a pasar con nosotros, si íbamos a morir, si nos iban a salvar. No sabíamos quién nos estaba llevando en ese momento y a dónde. En el vagón habían cientos de judíos, no reconocía ninguna cara. Pero eso sí, nos tocaba orinar en baldes. Ese momento era desagradable. Tantas personas rodeándote y no te costaba más que levantar los pantalones y poder, y era una necesidad, no había pena que valía en ese momento. Me acuerdo
que mi madre nos tapaba, pero ya no podía hacer nada. Era desagradable. Cuando pasaban los días, los baldes se regaban, el olor era fatal. No podía decir realmente si estábamos en un basurero o si estaba en un vagón, si íbamos a sobrevivir esa parte, pero eso tan solo era el comienzo. Cuando por fin el tren se detuvo, ya yo estaba ansiosa por tocar tierra. Llevábamos aproximadamente 4 días viajando, con poca comida, sin nada que nos pudiera mantener. Abrazaba a mi madre fuertemente, a mi padre, a mi hermano. No queríamos soltarnos. Tal vez era el último momento que pudiéramos poder abrazarnos. Apenas abrieron las puertas, era Auschwitz. No sabíamos en ese momento qué nos iban a hacer, cuál era esa desgracia de la que todos hablaban. Realmente veía como las personas, vi a un soldado arrebatándole de las manos de una madre a su hijo, porque la única razón que lo hacía era porque estaba feliz. Lo mató, con un golpe fuerte estiró al bebé. La madre quedó atónita. Era realmente una desgracia. En ese momento no quería soltar a mi hermana, no quería soltar a mi madre. Recuerdo aquellas palabras de mi padre: no importa qué pase o qué sea de ustedes, si sobrevivimos o no, nunca olviden que los amé. En esos momentos traté de parar de llorar, traté de ser fuerte por mi padre, ya que era el último momento que yo sabía que nos íbamos a ver. Después de eso empezaron a separarnos. No quería soltar a mi hermana, a mi padre ya se lo habían llevado, mi madre lo separaron por otro grupo. Mi hermana y yo no sabíamos qué hacer, solo sabíamos que no nos íbamos a separar. Enseguida nos hicieron entrar, nos cortaron el pelo hasta el último pelo que tuvimos. Como saben, para una mujer eso es realmente importante. No habíamos quedado al desnudo, nos sentíamos que ya no teníamos nada. Ese era el comienzo, era realmente ahí donde sabíamos lo que nos estaba esperando. Mi hermana se tocaba el pelo, no entendía por qué lo hacían. La verdad es que no entendíamos cómo la raza humana era capaz de causar tanto sufrimiento, de causar esa impotencia que sentía en esos momentos. Realmente horrible, horrible. Era los alemanes causando eso. ¿Por qué? ¿Qué habíamos hecho? Si éramos judíos, era la religión que se nos había destinado, era realmente lo que nos estábamos esperando. Luego nos hicieron cambiarnos la ropa por una ropa fúnebre. Era una ropa fúnebre que realmente podía decir de que iba con la situación. En ese momento ya nada me estaba importando. Sabía que esa ropa, y así fue, no la iba a recuperar más. Era esos momentos, veía a la gente, lloraba y lloraba. En ese momento vimos que las comidas eran mínimas. Nuestro desayuno era escasamente una taza de café. El almuerzo nos daban 3 rebanadas de pan de un tamaño mísero para 3 días. La comida era una sopa. Era una sopa. No sabía cómo íbamos a sobrevivir ese hambre. El invierno ya estaba junto a nosotros. Era como si ya no nos quedara nada, como si realmente nos iba a tocar sobrevivir con esa miseria. Ahí recordaba esos bizcochos de mi padre. Ya sabía que nunca más los iba a tocar. El frío nos consumía. Era demasiado fuerte con la ropa que teníamos. No teníamos con qué cubrirnos. Era como si estuviéramos a la intemperie. No. Después, cuando ya solo quedaba mi hermana y yo, cuando cada vez llegaban caras nuevas, cuando no sabíamos qué estaba pasando, cuando el frío nos congelaba las manos, veíamos como la gente corría, si alguien moría, era en ese momento algo feliz porque podíamos cogerle su sábana,
podíamos cogerle sus medias, podíamos cubrirnos del frío. Ya no sabíamos qué hacer. Mi hermana tenía fiebre, yo tenía fiebre. El estado era deplorable. Con solo decirles que si la gente, todas las bacterias que consumía la gente, el virus que había, la gente vomitaba por todas partes, le causaba diarrea, le causaba todo y todo eso era en el piso, no había lugar donde ir, no había un baño que tomar. Podrían imaginarse cómo se encontraba el piso. Además de las infecciones que ya traían, los cuerpos que se estaban descomponiendo. ¿Qué más podíamos decir en esos momentos? Si ya éramos parte de ese basurero, de esa bacteria, la vida era cuestión de suerte. Ya no sabía si estaban acercando las tropas que nos iban a salvar, si íbamos a sobrevivir, si realmente íbamos a pasar. No lo sabía, realmente no lo sabía. Era imposible saber eso, era imposible poder determinar qué iba a pasar con nosotros. Nos ponían a trabajar, si simplemente no eras capaz de hacer lo que te pedían, te mataban. Era el crematorio, las cámaras de gas, todos esos cuartos que a veces hasta los pedía porque ya no aguantaban el sufrimiento. Nos decían que ya nuestros padres estaban ahí, ya estaban allá arriba, que ya no realmente habían muerto. No sabíamos si era cierto, si algún día iba a volver a ver a mi padre. No lo sabía. Me acuerdo que había una fila y que ya nos iban a llevar al crematorio. Mi hermana y yo temblábamos. Era como si realmente lo quisiéramos, pero no queríamos aceptarlo. Era como si realmente el momento hubiera llegado. Era como si esos seres humanos que seguían a esa gente lo hicieran con gusto, pero teníamos una fila larga delante de nosotros. Tanto fue así que por un milagro nos salvamos. Era demasiado, ya habían mandado demasiada gente, que con tan solo unas cuantas personas delante mío nos devolvieron. Yo decía, estaba destinada a sobrevivir, estaba destinada a pasar el sufrimiento, debía ser fuerte, no solo por mí, sino por mi hermana. Era horrible. Cuando pensaba que ya no iba a llegar nadie, que ya íbamos a morir solo con el hecho de conocer a mi hermana, con el hecho de que tenía una persona ahí, vi una cara conocida. Era Ruth Kalaskier, mi antigua vecina y amiga, con la que charlábamos, como mencioné anteriormente, de Ran y Hanek, que eran la mayor preocupación de nosotros. Era imposible creer que había encontrado una persona, que realmente alguna persona de mi infancia no sobrevivido, pero había llegado a algún punto que yo enseguida corrí hacia ella. La emoción de saber que tenía alguien más ahí era inalcanzable. Fui a ella y enseguida ella empezó a llorar de la emoción, que ella sí se encontraba sola, al igual que yo, le habían quitado a todos sus familiares. Me empezó a contar cómo cada vez más, cómo ya el pueblo estaba solo, cómo ya no había gente, cómo ya no encontrábamos con quién estar, cómo ella sufría, había experimentado todas esas desgracias que habían traído las tropas nazis, o sea, que se la llevaron. Realmente no sabía si era cuestión de valor o cuestión de temor. Ella me contaba, seguía su obsesión por nuestro chico y ya sabía que él ya no estaba. Al igual me contaba cómo había estado encerrada por meses, que vivía en la miseria, que su situación económica era precaria, que ya no tenía a dónde ir. Al igual, ella sabía que iba a morir y compartió conmigo un secreto importante que hasta el momento valoro. Era el diario de ella. Era donde había escrito todas sus emociones,
donde había podido describir lo que yo en estos momentos estoy recitando. Había compartido conmigo ese escondrijo. Recuerdo que era en la calle 13, número 13, bajo las escaleras, en Caternás. Era una calle que yo recordaba y que no se me olvidó. Me comprometí a recordarla hasta el momento en que pude salir de ese infierno. Como era de esperarse, le llegó el día a Rutka, se la llevaron, ella gritaba fuertemente, no podía voltear, cuando volví ya no estaba, había muerto, estaba en una pila de todos esos cuerpos que se descomponían, ya había muerto, ya no había parte de ella. Y ahí empecé a llorar. Realmente mis esperanzas ya en ese momento no estaban junto a mí. Ya no era yo misma. Cada vez sentía que iba a cerrar los ojos y no iba a despertar. Mi hermana estaba al borde de la muerte. No podía nada más que sentir la impotencia de no poder hacer nada por ella. Siendo ella menor, ella podía aún sobrevivir. Y cuando creí que ya todo era imposible, llegaron las tropas británicas. Esas tropas que no creían lo que veían ante sus ojos, que no creían los cuerpos, no creían las muertes, la vida en muerte, la que estábamos cuidando. No creían que hubiéramos podido estar ahí tanto tiempo y que aún hubiéramos sobrevivido. No creían que nosotros estuviéramos ahí. Nos dieron inmediatamente chocolate caliente, comida. Mi cuerpo no lo aceptaba. Mi cuerpo rechazaba esas delicias que estaban tocando por más de que yo no quisiera. Mi sensación no sabía si era angustia, felicidad, si eso me iba a morir, si ya se había acabado todo. Eso era lo que yo sabía, que ya se había acabado todo. Aún así, fueron los días que demoraron en poder llevar a esa gente, a esos muertos, en poder descifrar quiénes quedábamos. El campo de Auschwitz era un campo de muerte, era la solución final, era algo que en estos momentos les estoy diciendo, porque era un campo donde dominaba una situación que no puede volver a pasar. Las tropas británicas nos tomaron, no me acuerdo, un soldado que vio que cuando ya me iba a desmayar, me tomó de los brazos, me cargó y me dijo, todo esto ha acabado. En ese momento me llevaron a la clínica, me llevaron y ya mis ojos se iban cerrando, no había comida, no estaba deshidratada, estaba aún seguía en el borde por más de que ya me habían salvado. El trabajo por el que me habían sometido, todos esos momentos se notaban en mí. Mi piel estaba reseca, mi estómago decía que ya no aguantaba nada. Ya había llegado a la clínica y me atendieron. No pasé 1 ni 2 días, pasé 3 meses recuperándome junto a mi hermana. No dejé que se la llevaran de mí. Ya realmente era el momento en que ya habíamos pasado todo. Ya era el momento de buscar si mi madre o mi padre estaban vivos, si estaban muertos. Ya no nos quedaba nada, si debíamos ir a buscar a nuestros familiares. Recuerdo que mi madre nos había dado de un tío, pero ya tanta era mi incapacidad mental que no recordaba. Fue en ese entonces, después de esos meses, que me informaron que mi padre había muerto, que ya no lo iba a ver más, que ya mi madre tampoco estaba ahí, que ya éramos mi hermana y yo solas en este mundo. Hemos tenido
tenido suerte y hemos sido de las primeras. Ya no nos quedaba nada más que tener el valor para pararnos y seguir adelante con nuestras vidas. Yo no podía quedar más en ese país, necesitaba salir. Fue entonces cuando fui por el diario que aún tengo en mis manos. Y cuando al pasar los años, mi hermana y yo nos mudamos a Nueva York. Nos mudamos ahí y comenzamos nuestra vida, que gracias a hoy puedo estar, y gracias a esto, y gracias a mi esposo, he podido tener la fuerza para hablar nuevamente de esto, para hablar nuevamente de esta desgracia, para informarles y que no se les olvide de que esto sí pasó.